En un mundo ideal, el plástico sin duda serviría para proteger el planeta. Al principio las bolsas se hacían de papel, que viene de la madera, un recurso natural. En 1959 eso llevó al ingeniero sueco Sten Gustaf Thulin, preocupado por proteger el medio ambiente, a crear bolsas de plástico con el fin de sustituir al papel y luchar contra la deforestación. Aquellas bolsas milagrosas eran más resistentes que las de papel y era posible reutilizarlas casi indefinidamente. Sería muy sencillo reciclar el 100% de los plásticos, permitiendo dar vida a nuevos productos en un interminable círculo virtuoso, gracias a un sistema de recogida y clasificación eficaz. Los contenedores de plástico se convertirían en cofres del tesoro, en la promesa de un futuro cada vez mejor, de un medio ambiente sano en el que prosperar, con la certeza de ser unos alquimistas perfectos a favor de una producción medioambiental respetuosa y una rentabilidad ejemplar. En el mundo que hemos construido, la realidad es bien distinta. ¿Cómo explicarlo? Aquel sueño de un material milagroso capaz de sustituirlo casi todo y obteniendo por ello grandes beneficios ha dado paso a una situación que se acerca más a la de un peligroso virus que en pocas décadas ha colonizado todo el planeta. Desde que se inició la producción de plásticos sintéticos a inicios de los 50 se han generado 8.300 millones de toneladas, 6.000 millones de las cuales se han convertido en residuos. Y la producción es exponencial. En la actualidad 400 millones de toneladas al año, y la cifra se multiplicará por 3 en 2050. Para entonces en el océano habrá más plástico que peces, una realidad que da mucho que pensar. Hoy cuando hablamos de plástico solemos referirnos a los residuos plásticos que representan el 12% de nuestros residuos domésticos. Estamos lejos de contar con un sistema global eficiente de separación y recogida de basuras, y la tercera parte de la producción llega a convertirse en residuos contaminantes que tardarán cientos o miles de años en descomponerse, un proceso durante el cual se liberarán toxinas. A 50 metros de mí podemos ver un pájaro muerto que probablemente ha comido plástico del suelo. La Fundación Swiss Race for Water realiza expediciones por todo el mundo y se ha propuesto alertar de la grave situación de nuestros océanos, que se están llenando de residuos a una velocidad vertiginosa, el equivalente a un camión de residuos plásticos por minuto. Un frasco de champú que han devorado peces, aves y tortugas. Y aquí tenemos otro recipiente mordisqueado por peces y aves. En general, la opinión pública conoce las consecuencias que tienen para la fauna marina la estrangulación con plásticos o su ingesta. Esto fomenta la sensibilización de los más pequeños y les anima a cambiar su comportamiento como consumidores. Estamos en una situación de emergencia que pasa por informar a las generaciones más jóvenes y alertar a los responsables políticos y económicos. Hoy encontramos microplásticos en los peces, en el aire, en la sal, en todas partes. Sabía que contaminábamos mucho, pero no que teníamos tantos problemas con el plástico. Lo sabía, pero no le había prestado atención. De hecho, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Debemos actuar ya, de lo contrario, en unos años será imposible vivir en la Tierra. Los océanos son la fuente de alimento de la mitad de la población mundial, por lo que la preocupación por la presencia de microplásticos en la cadena alimentaria está plenamente justificada. Esta contaminación también supone una grave amenaza al fitoplancton. Estos microorganismos producen más de la mitad del oxígeno del planeta y sufren la amenaza de la ingesta de nanopartículas de plástico. Los nanoplásticos tendrán efectos perjudiciales en el fitoplancton, de eso no cabe duda. También sabemos que estas micropartículas pueden almacenarse en el zooplancton y de manera indirecta estas partículas de plástico se acumularán en los distintos eslabones de la cadena alimentaria hasta llegar a nosotros, que estamos en el extremo de la red. Al final toda la cadena terminará afectada. ¿Qué consecuencias tendrán las micropartículas en estos organismos? Pues afecta a su sistema inmunitario, a sus reservas de energía, su crecimiento y reproducción. Los organismos adultos se ven afectados hoy, pero en el futuro también sus descendientes.
En otras palabras, vivimos una situación de emergencia. Todos los informes apuntan que la situación actual es alarmante, pero aún no se ha aplicado ningún remedio milagroso a nuestro planeta para contrarrestar este virus que es el plástico. Es como si toda la raza humana fuese sonámbula y se estuviera dirigiendo hacia un precipicio, como si estuviéramos ante un suicidio colectivo. ¿Qué explicación podemos dar a nuestra aparente incapacidad de cortar de raíz la producción de plástico que afecta negativamente a nuestro entorno día tras día? En parte esto se explica por el notable crecimiento de la población. Hemos llegado a los 8.000 millones de habitantes en el mundo, lo que multiplica exponencialmente la cantidad resultante de residuos. En 2019, la cantidad media global de plástico utilizado era de unos 60 kilos al año por persona. Sin embargo, hay grandes disparidades regionales. En Europa se alcanzaron los 140 kilos y en América del Norte los 220 kilos. Lo peor es que grandes países como China, India y Brasil empiezan a entrar en la era del consumismo y aspiran a consumir tanto como el mundo occidental hasta la fecha. Desde los años 50 deberíamos haber previsto esto y haber asignado los fondos necesarios para el desarrollo de sistemas de recogida, separación y reciclaje. La eficacia en la gestión de los residuos está directamente relacionada con el nivel de renta del país. El 80% de los residuos mal gestionados pertenecen a países con bajos niveles de renta, que terminan inundados de envases producidos por multinacionales que generan beneficios en países industrializados y no disponen de una economía que les permita establecer sistemas eficaces para luchar contra la lacra de los embalajes plásticos. Cuando Nestlé o Unilever envían miles de millones de muestras de champú al año, saben perfectamente que los países a los que las mandan no pueden hacer nada con esas bolsitas de plásticos. Las 4/5 partes de la contaminación por plástico de los océanos tienen su origen en el continente asiático. Ahora bien, en 2017, la mitad de los residuos exportados a Asia para su reciclaje procedía de países del G7. Los países industrializados llevan décadas esquivando la cuestión y prefieren desembarazarse del costoso problema del reciclaje exportando grandes cantidades de desechos, a veces de manera ilegal, inundando pueblos y ciudades. Hace ya mucho tiempo que nos llegan residuos plásticos. Proceden de Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia. Hace más de 25 años, la aldea de Bangun, en Java Oriental, Indonesia, llegó a un acuerdo con la industria papelera, que lleva mucho tiempo importando de países occidentales contenedores de papel para su reciclaje. Sin embargo, en ellos también se ha encontrado una notable cantidad de residuos plásticos. Durante mucho tiempo estos terminaban en el río. Desde los años 90, la aldea de Bangun no ha parado de recibir envíos diarios de toneladas de residuos para extraer material reciclable. Se la conoce como la aldea del plástico. En cuanto salen los primeros rayos de sol, los lugareños peinan estas montañas en busca de pequeñas porciones de plástico que venderán a recicladores. Estas personas trabajaban antes en los campos de arroz y sus ingresos dependían totalmente del clima, por lo que una mala temporada significaba bajos o nulos ingresos. No debo dinero a nadie. Eso es importante. El dinero ha dejado de ser una preocupación diaria. Al final, los residuos plásticos han supuesto una gran oportunidad para tener ingresos fijos y así alimentar por fin a sus familias todo el año. En esta región se han vertido decenas de miles de toneladas de desechos plásticos y una gran parte de ellas no son reciclables. Sin embargo, los habitantes de Bangun han encontrado otra salida, una fuente de ingresos adicionales más exigua. Java Oriental también alberga muchos artesanos que hierven y fríen tofu con medios muy limitados.
En un primer momento utilizaban madera para alimentar sus hornos, pero desde hace 40 años se emplea un combustible mucho más asequible, los residuos plásticos de la aldea de Bangún. Sobre los campos de arroz sobresalen los humos negros de las chimeneas. Todos los productos químicos de los plásticos terminan liberados en la atmósfera y el suelo, añadiendo así una segunda capa a este desastre medioambiental originado por unos residuos importados de manera ilegal. La cobertura mediática de esta situación contribuye poco a poco a aumentar la sensibilización y promueve tímidamente la vuelta a la quema de la madera. En 2018, China, que importaba las 2/3 partes de los residuos plásticos del mundo, decidió cerrar sus fronteras por considerar que ese comercio contaminaba demasiado. La industria del reciclaje se desplomó y provocó el caos. De la noche a la mañana aquellos flujos fueron redirigidos a países del sureste de Asia y a otros de África, países sin el conocimiento y las infraestructuras necesarias, lo cual supuso consecuencias gravísimas para el entorno. En 2019, en la Convención de Basilea, se pasó a exigir el visto bueno del país importador antes de proceder con el transporte de contenedores. Sin embargo, aún existe el tráfico ilegal y el control aduanero es muy complejo y costoso. Además, algunos países, incluido Estados Unidos, no han ratificado la Convención de Basilea. Pero si queremos entender de verdad el dilema al que se enfrenta nuestra sociedad de consumo, volvamos a la raíz del problema: cómo se producen los plásticos. Porque ciertamente no se trata de plástico, sino de plásticos. Hay familias de plásticos de todo tipo y cada familia tiene sus características específicas, que es lo que complica el proceso de reciclaje. Todos conocemos el PET, que es con diferencia el plástico más reciclado. Sin embargo, representa menos del 10% de la producción total. También está el polietileno y el polipropileno. En total, 7 grandes familias de plásticos. Todas ellas se producen a partir del petróleo y para conferirles características específicas, los productores de plástico recurren a los expertos en plásticos, que añaden aditivos, colorantes, fungicidas, antioxidantes y otros componentes que facilitan su proceso de fabricación. Esto les permite obtener plásticos con un mayor o menor grado de flexibilidad, resistencia, transparencia o aislamiento. En resumen, distintas propiedades mecánicas, físicas, químicas o térmicas dependiendo de su finalidad. El ingeniero químico necesita manipular las características materiales de ese plástico y lo logra añadiendo otros productos químicos como los phtalatos. Eso a veces es el origen del problema, aunque no siempre. Los productores de plásticos, al integrar estos aditivos químicos esenciales en su producción, pueden poner en peligro su reciclaje. Durante el reciclaje, los aditivos que tienen distintas utilidades terminan mezclándose y perjudican la calidad del plástico reciclado. Y lo que es más importante, es que algunos productos químicos peligrosos llegan a los nuevos productos y provocan un riesgo de contaminación para los usuarios. Este es un obstáculo tangible para una verdadera economía circular. Utilizar material reciclado tiene sentido si queremos preservar los recursos, pero cuando el plástico está reciclado, puede contener otros contaminantes químicos que pueden migrar a los alimentos cuando se emplea el plástico reciclado como envase para la comida. El reciclaje puede ser sinónimo de niveles más altos de migración y de productos químicos peligrosos. Estamos descubriendo que los plásticos reciclados tienen sus problemas. Muchos son peligrosos. Y también hemos descubierto que el reciclaje continuado de plásticos, supuestamente tan seguros como el PET, provoca que cada nuevo ciclo de reciclaje sea cada vez más tóxico. Sin embargo, la Comisión Europea prefiere enviar un mensaje tranquilizador. Tomamos nota de las publicaciones más recientes y novedosas acerca de la posible presencia de sustancias peligrosas en plástico PET reciclado. La nueva legislación nos brinda la posibilidad de tomar medidas si fuera necesario. Por ahora tenemos la certeza de que si se produce el plástico PET reciclado de acuerdo con las leyes establecidas, estaremos a salvo.
En algunos países no se permite utilizar material reciclado en los envases de comida. En Suiza, por ejemplo, es ilegal emplear papel y cartón reciclados para embalajes que estén en contacto directo con los alimentos. China ha prohibido el uso de plástico reciclado en los envases de comida. En otros países es necesario pedir una autorización para utilizar contenido reciclado y hay que asegurar que los plásticos están limpios y que tan solo se emplearán plásticos reciclados, aptos para alimentos, en los envases de comida. Tan solo el 16% de los plásticos de todo el mundo termina en centros de reciclaje y de ese porcentaje se descarta la cuarta parte por ser inutilizable. ¿Cómo se explica esto? Lo cierto es que no es posible reciclar en bloque tal cantidad de plásticos con tal variedad de características. Algunos plásticos son reciclables y otros no. Sin embargo, todos deben pasar una compleja fase de selección. En la misma familia de plásticos, como por ejemplo la de las botellas PET, no se pueden mezclar colores. Además, hay que retirar las etiquetas y los tapones porque están hechos de otro tipo de plástico. Pero la complejidad y el coste de la separación no son los únicos problemas. No para de aumentar el número de plásticos que no son aptos para el reciclaje. ¿No se pueden reciclar? No. Ese es el caso de los plásticos multicapa, que combinan distintas capas de plásticos con otros materiales como aluminio, láminas metalizadas o incluso papel. Representan el 71% de todos los envases flexibles y se emplean a menudo en la industria alimentaria y farmacéutica. Pocas de las grandes industrias pueden vanagloriarse de una calidad aceptable de reciclaje realizada en las condiciones correctas. La mayoría del sector trabaja de manera artesanal y muestra un escaso interés en el medio ambiente y en las consecuencias para la salud. No dispone de medios para garantizar estándares decentes de producción. La complejidad de la fase de selección de los plásticos y su degradación a lo largo de las distintas etapas del reciclaje favorece que este plástico secundario, como se le conoce, apenas se emplee en la fabricación de nuevos productos y también influye negativamente en su rentabilidad. Está demasiado degradado y únicamente se puede utilizar en proporciones muy pequeñas, y toda la logística del reciclaje cuesta más que el precio de reventa. El plástico virgen de mejor calidad sigue vendiéndose bien. En Europa, cerca de la mitad de los materiales recogidos no son aptos para el reciclaje por razones de salud, seguridad, calidad o contaminación. Para reciclar más y mejor sería necesario restringir el número de plásticos y de aditivos, priorizando aquellos que no tienen un efecto perjudicial en la salud o en el medio ambiente y prohibiendo el uso de sustancias peligrosas. Por un lado, el uso de unos plásticos seguros y sostenibles exige una serie de pruebas. Y por el otro requiere sencillamente reducir el número de compuestos químicos utilizados. Es comprensible que el reciclaje mecánico infinito sea imposible. La degradación del plástico y la mezcla de productos químicos añadidos suponen un reto cada vez mayor en cada nuevo intento de reciclaje. En último término, menos del 10% de los productos plásticos contienen una mínima proporción de plásticos reciclados. Para mejorar la situación y fomentar unos índices superiores de reciclaje, los productores deben ser conscientes de los problemas y la urgencia de la situación. La industria está llevando a cabo otras muchas acciones de manera independiente, pero también los grupos de empresas que se ponen de acuerdo para encontrar soluciones que no necesariamente reciben financiación de los gobiernos. Pero debemos ponernos en marcha. Los gobiernos, las ONG y la empresa privada deberíamos ser capaces de mejorar la situación en la que nos encontramos. En un mundo industrial en el que el reciclaje sigue siendo una actividad marginal, algunas iniciativas como la de Aqua Danone, que ha producido la primera botella fabricada por completo con plástico PET reciclado, son un claro ejemplo de una mayor concienciación. Sin embargo, la asimilación del plástico reciclado, en concreto de los envases de comida, se está poniendo ahora en duda por razones de salud. Desde 2022, la Unión Europea únicamente ha autorizado el uso de PET en casos muy concretos. La aplicación de esta normativa es especialmente compleja por los secretos industriales. Las reglas del mercado actual permiten que los fabricantes de plásticos, entre otros, guarden el secreto de sus recetas y todo lo que añaden a los plásticos. Está claro que esto supone
supone un problema de salud pública, pero también supone un problema porque los recicladores desconocen a qué se enfrentan y por lo tanto no saben qué pueden hacer con el material. A veces intentan reciclar algo o integrarlo en los flujos de materiales reciclados, pero entonces se incluirían sustancias especialmente tóxicas que contaminarían toda la cadena de reciclaje. Hay ciertas cuestiones de transparencia en la cadena de suministro que a veces complican la aplicación de las normativas y que hacen que los consumidores lleguen a preguntarse qué está pasando con la cuestión del plástico. Está claro que la presencia de productos químicos peligrosos en los plásticos reciclados supone un gran problema, porque a la hora del reciclaje se desconocen la procedencia y el uso que se le dará al material resultante. Hemos estudiado a fondo este problema y sabemos que las empresas responsables que quieren respetar la normativa son reticentes a utilizar plásticos reciclados porque no pueden tener la certeza de que cumplen, por ejemplo, con la normativa de envases de comida. En comparación con la industria de los metales, el vidrio o el papel, en este momento la industria del reciclaje resulta fallida para la mayoría de las materias plásticas y apenas es rentable, por lo que la recogida de plásticos es una carga y un problema sin solución a la vista. El 40% de los residuos plásticos terminan en un vertedero, el 25% es incinerado y el 20% pasa al medio ambiente. 2.000 millones de personas tienen que arrojar sus residuos en la naturaleza a falta de un sistema de recogidas. Todo allí, vale. La aldea de Gaya, en Borneo, es un claro ejemplo de esto. Aquí viven 15.000 personas sin agua corriente y sin la posibilidad de evacuar sus desechos. Echan todo por la ventana, con la esperanza de que se lo lleven las corrientes marinas. A falta de agua corriente, ha crecido en gran medida el consumo de agua embotellada y también la cantidad de residuos generados. La generación más joven nunca ha conocido otra realidad y esta contaminación les parece normal. Sus padres están angustiados. No tiene solución. Cree que no tiene solución. La situación de la isla de Gaya es solo un ejemplo a pequeña escala de lo que ocurre en muchos países tropicales pobres. La gente arroja sus residuos al río, donde quedan acumulados hasta la llegada de las lluvias tropicales que los arrastrarán al mar. La trágica degradación de nuestro planeta provocada por la lacra del plástico es visible en todo el mundo y la población parece tener las manos atadas. Hoy está lleno de plástico y uno ya no puede hacer ese uso limpio del espacio costero que tenemos en la isla. Cuando limpias el pescado encuentras trocitos de plástico. Eso significa que nosotros también estamos comiendo plástico. Por tradición solemos utilizar hojas de coco para trasladar material, pero ahora eso se hace con plástico y es un problema. Tenemos que producir los envases teniendo en cuenta cómo van a ser procesados. Nos enfrentamos al terrible problema de la basura marina, en concreto a los plásticos. Es el enemigo número 1 de nuestros océanos. Si no nos deshacemos adecuadamente de los residuos, terminarán en el mar. El problema de los desechos es muy grave y además son residuos que no son degradables. Vemos una cantidad increíble de contaminación de plásticos que probablemente lleven mucho tiempo en el Pacífico antes de que lleguen a nuestras orillas. La mayor parte de los peces capturados en mar abierto han crecido en los manglares, así que la conservación de esos ecosistemas es muy importante. El plástico ha invadido toda la zona y de hecho cuando baja la marea, los peces y los cangrejos quedan atrapados por los plásticos y terminan muriendo por el calor. La mayor parte de estos residuos son irrecuperables. Podemos limpiar la zona, pero no separar el material o reciclarlo. Este es el principal problema de nuestra sociedad, junto con el del calentamiento global. Estos residuos los producen las grandes potencias mundiales. Todavía no nos hemos concienciado de la gravedad y la magnitud de este problema. Es un desastre. Pero a pesar de su alarmante estado, es posible que nunca consigamos limpiar nuestros océanos.
No solo los plásticos se degradan rápidamente en micropartículas y luego en nanopartículas, sino que prácticamente todos los plásticos, el 94%, se hunden en el fondo de nuestros océanos. El 5% llega a las playas y tan solo el 1% permanece en la superficie. Se quedarán en el fondo para siempre por la baja actividad microbiana y la falta de fotodegradación. Cuando tomamos muestras de organismos marinos a una profundidad de 10.000 metros, especialmente en la fosa de las Marianas, encontramos microplásticos ingeridos por camarones. Esto demuestra que todos los organismos marinos se ven afectados por la contaminación microplástica. Aún no conocemos todos los mecanismos y consecuencias de los plásticos que colonizan nuestros océanos. Hoy la ciencia no puede explicarlo todo. Queda mucho por descubrir en los próximos años. Nuestro objetivo es estudiar cómo se ingieren estas partículas, cuáles son las especies más sensibles y cuáles serán los efectos ecotoxicológicos más destacados. Este plástico va a estar presente durante mucho tiempo, estará con nosotros hasta que dejemos de contaminar e incluso seguirá ahí después de que dejemos de hacerlo. Y por eso tenemos que saber qué va a ocurrir a medida que pasan los años. ¿Se volverá más o menos perjudicial? No lo sabemos, por eso tenemos que entender esto. Pero más allá de la amenaza a nuestros océanos, la toxicidad de los plásticos es sin duda el peligro más perjudicial para nuestra salud, y apenas estamos viendo la punta del iceberg de este problema. El secreto más sucio y oscuro de los plásticos es que no son químicamente inertes. Filtran sustancias químicas que llegan a los alimentos que envuelven. Las sustancias químicas que pueden pasar del plástico a los alimentos suelen ser moléculas pequeñas, por ejemplo, eftalatos, bisfenoles, benzonenonas o PFAS. Veamos. Entonces los plásticos liberan las sustancias químicas de las que están hechos y por lo tanto estamos expuestos a impactos en nuestra salud. ¿Pero qué conocemos exactamente? Sabemos que influyen en nuestro crecimiento, pero siguen siendo grandes desconocidos. Pensemos en cuántas sustancias químicas hay en los plásticos. Miles. Y entre ellas hay múltiples disruptores del sistema endocrino, como los bisfenoles o los eftalatos, por ejemplo, que hackean las hormonas, es decir, que alteran nuestro desarrollo. No se conocen todas las sustancias químicas capaces de transferirse de los envases de plástico a los alimentos, y si se desconocen las sustancias químicas, es imposible evaluar los riesgos que estos provocarían en nuestra salud, así que hay un punto ciego. Hoy día se utilizan muchos plásticos sin que sepamos si son seguros para la salud, pero también se usan muchos plásticos a pesar de que sabemos que hay sustancias químicas que nos perjudican. Es decir, encontramos sustancias químicas que sabemos que son peligrosas, pero también muchas otras cuyas consecuencias en nuestra salud todavía no han sido estudiadas. ¿Cómo es posible? ¿Y hasta qué punto se analizan los productos plásticos y sus componentes químicos antes de su comercialización? Para mejorar el impacto sanitario de los envases de plástico para alimentos, tenemos que analizar el producto final de plástico. Ahora examinamos las sustancias que se utilizan para fabricar los plásticos, pero estas se transforman durante la fabricación del plástico en productos químicos completamente diferentes. Y no sabemos los productos químicos que están migrando a los alimentos y a los que la gente está expuesta. No experimentamos las sustancias químicas de una en una. Lo que experimentamos continuamente son mezclas, y lo que ahora sabemos gracias a muchos estudios científicos es que los productos químicos interactúan cuando están combinados y que las consecuencias pueden ser mucho mayores que el efecto de un producto químico por sí mismo. Se llama efecto cóctel. Cuando su médico le receta un nuevo medicamento como parte de su tratamiento, ¿cuál es la primera pregunta que le hace? Le pregunta, ¿está tomando algo más? Los médicos entienden el efecto cóctel, entienden la necesidad imperiosa de tenerlo en cuenta y, sin embargo, es justo lo que no hacen las agencias reguladoras de productos químicos.
Algunas sustancias químicas las obtenemos de los alimentos, otras del agua. Algunas nos llegan a través del aire que respiramos y otras de la ropa que usamos. Es decir, estamos totalmente expuestos a ese cóctel. Al final terminamos con cientos de productos artificiales en la sangre y es difícil saber las consecuencias de toda esa mezcla. Y tenemos que comprobar cuáles son sus efectos más importantes en la salud de las personas. Puede ser el cáncer, pero también enfermedades cardiovasculares. Pueden afectar al sistema inmunológico, al cerebro, al sistema reproductivo y también pueden afectar a la salud metabólica, como por ejemplo a la diabetes. Porque todos estos tipos de enfermedades están aumentando entre la población y al mismo tiempo están asociadas con exposiciones químicas. Sabemos lo que tenemos que buscar y sabemos que no podemos seguir con el enfoque actual, que es demasiado simplista y que permite que continúen en el mercado unos compuestos y unos plásticos cuyas consecuencias en la salud todavía se desconocen. Es decir, no se analizan adecuadamente los productos finales, únicamente se conocen los riesgos medioambientales y de salud de muy pocas de las decenas de sustancias químicas de los plásticos. La composición de los mismos no es conocida, amparándose en la cuestión del secreto industrial. Y las pruebas que se realizan no son las pertinentes, pero ahí no terminan las sorpresas. Una de las primeras lecciones que aprendes en endocrinología es que altas dosis de hormonas provocan una cosa y que bajas dosis de hormonas causan otra, a veces exactamente lo contrario. Es decir, que es imposible predecir las consecuencias de dosis bajas basándote en experimentos con dosis altas. Las sustancias químicas que escapan de los plásticos, los disruptores hormonales, pueden actuar en millonésimas partes en lo que parecen concentraciones minúsculas, irrelevantes. El viejo concepto de que la dosis hace el veneno es irrelevante para los compuestos disruptores endocrinos. ¿Qué pasa entonces si existen agencias que llevan a cabo pruebas erróneas? Es decir, que pasan por alto los efectos de las dosis bajas. Pues que al final habrá material peligroso en el mercado. Y la mayoría de organismos encargados de la regulación no hacen pruebas en las dosis bajas. ¿Y qué hacen los estados? ¿No se supone que tienen que regular y protegernos? La ciencia ha ido mejorando a lo largo de las décadas y gracias a eso hemos aprendido de qué manera los químicos pueden ser tóxicos. Sin embargo, a veces las normas no van al mismo ritmo que los descubrimientos científicos. Empezamos a ver algo de movimiento. Por ejemplo, ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda que la cantidad de bisfenol A a la que nos podemos exponer a diario es 100.000 veces inferior a la que se pensaba hace tan solo unos años. Es un cambio de paradigma. Y es muy probable que la dosis diaria segura de una gran variedad de otros productos químicos que alteran el sistema endocrino, como este químico, se reduzca. Esto supondrá una revolución para la industria química y nos acercará un paso más hacia la sostenibilidad. Algunos países protegen mejor a sus ciudadanos que otros. Francia, por ejemplo, hace unos años prohibió el bisfenol A en todos los envases de alimentos. Es decir, en Francia es ilegal sacar al mercado productos que lo contengan. Algunos países nórdicos tienen normativas más estrictas sobre ftalatos o sustancias perfluoroalquiladas y no permiten su presencia en ningún tipo de envase de alimentos. De alguna manera, cuanto más se analizan los plásticos, los compuestos químicos y sus efectos perjudiciales, más descubrimos acerca de lo difícil que es evaluar sus efectos nocivos, pero también cuántas sustancias preocupantes encontramos en los plásticos. La situación sanitaria da bastante miedo. De media ingerimos 5 gramos de plástico por semana, lo que equivale a una tarjeta de crédito. Las fuentes principales de la ingesta de microplásticos son el agua, en especial embotellada, la comida y el aire, sobre todo en lugares cerrados. Nuestro cuerpo contiene 300 productos químicos, algo que no se podría aplicar a las generaciones anteriores. Incluso los recién nacidos llegan con una contaminación previa. También se han encontrado micropartículas de plástico en la placenta humana, del lado de la madre o del bebé. Así que se trata de un problema medioambiental y de salud pública.
Cada país tiene su propia legislación para protegernos de esta contaminación, por lo que deberíamos sentirnos seguros. Pero en 2019 al menos 654 empresas europeas infringieron las leyes en materia de productos químicos, que utilizaban sustancias potencialmente peligrosas a gran escala, por no mencionar la situación en otras partes del mundo. El problema es que muchos productos alimentarios están destinados al mercado mundial. Podríamos dar por hecho que los fabricantes de estos productos respetan las reglas más estrictas, pero no siempre es así. La industria del plástico es global, es decir, que se produce en un lugar del mundo, se procesa en otro y se vende quizá en la otra punta del planeta. Y como los fabricantes afirman que todo lo que incluyen en sus plásticos ha de estar protegido por el secreto industrial, el resultado es que incluso en aquellos lugares del mundo donde la normativa es algo más estricta, como por ejemplo el mercado en Europa, nos encontramos con plásticos que contienen sustancias muy tóxicas. El sistema no responsabiliza por la catástrofe medioambiental y sanitaria causada por el plástico y por sus consecuencias a ninguna de las partes involucradas en este mercado que genera beneficios enormes. 400.000 millones de euros para las empresas europeas de la industria del plástico. Y esta falta de responsabilidad a todos los niveles conduce a una contaminación cada vez mayor de nuestro entorno. Coca-Cola, Pepsi y Nestlé producen juntas el 14% de los residuos recogidos en nuestras costas. La cantidad de desechos que llegan a los océanos en 2025 podría alcanzar los 120 millones de toneladas al año, 10 veces más que en 2015. Estas cifras asustan a cualquiera. Sin embargo, las iniciativas siguen sin ir parejas a la dimensión del reto. La Unión Europea se comprometió a alcanzar en 2018 la cifra de 100% de plásticos reciclables en 2030, un acuerdo también firmado por 18 multinacionales. Pero aunque se alcanzasen estos objetivos mundiales, tan solo permitirían reducir un 7% la cantidad de plásticos que terminaría en los océanos en 2040. Que algo sea reciclable no significa que vaya a ser reciclado. En vista del tremendo desafío que supone la gestión de los plásticos, ¿no sería aconsejable dejar de utilizarlos para algunos fines? No parece que avancemos en esa dirección. Uno de los factores agravantes de la crisis del plástico es que hoy día es un subproducto de la industria petrolera. Debido a la crisis climática, cada vez hay más restricciones para producir carburante y petróleo, por lo que en los últimos 10 o 15 años la industria del petróleo ha dejado muy claro que el próximo gran motor serán los productos petroquímicos, que incluyen los plásticos y los aditivos del petróleo. En Estados Unidos, entre 2017 y 2022 o 2024, no recuerdo exactamente, la inversión en el desarrollo de infraestructuras para aumentar la capacidad de producción de plástico será de 204.000 millones de dólares. Ya se han invertido 1.500 millones de dólares en proyectos cuyo objetivo, en teoría, es ayudar a la recogida y tratamiento de los plásticos, lo que es insignificante en comparación con las cantidades destinadas a aumentar la capacidad de producción de plástico, que supera en Estados Unidos los 200.000 millones de dólares. Es como si voy a tu casa, vierto en tu jardín basura por valor de $200 y a continuación llamo a las cámaras y me las doy de buen samaritano y digo, daré a estas personas $1.50 para que así puedan limpiar su jardín. Deberían darme las gracias. En Estados Unidos se producirá un 40% más de plásticos. El lobby del plástico es el lobby del petróleo. Las empresas que producen plástico son las mismas que producen petróleo y gas. Si queremos conocer su capacidad contaminante, basta con analizar cómo entorpecen la toma de decisiones políticas referentes al cambio climático desde hace 30 años, cómo fomentan la duda científica y cómo frenan el desarrollo normativo y cualquier evolución que regule la producción. Todo apunta a una situación extremadamente grave y nuestra inacción tiene un coste desorbitado en nuestro entorno y nuestra salud. El derecho internacional estableció hace años el principio de que quien contamina paga, es decir, el responsable de contaminar, de ejercer un efecto perjudicial en el entorno o en la salud, debe pagar los costes ocasionados. Hoy impera la economía del plástico y el plástico es tan barato porque el conjunto de los costes sobre la salud, el clima, la diversidad o sobre los suelos recae principalmente en la sociedad, no en las empresas productoras. Lo que significa que si estos costes revirtiesen en el coste del plástico, este modelo de negocio se desmoronaría.
El panorama no es nada alentador. Existen envases de comida biodegradables y compostables hechos de papel, cartón o plantas como el bambú o las hojas de palma. ¿Eso significa el fin del petróleo? Estas soluciones también pueden incluir productos químicos que alteren sus propiedades, como las sustancias perfluoroalquiladas o PFAS, gracias a las cuales se vuelven hidrófugos y repelentes al aceite, poniendo en peligro su capacidad biodegradable y aumentando su capacidad nociva. Numerosos estudios vinculan las sustancias llamadas PFAS con niveles elevados de colesterol, con una reducción de la fertilidad y del peso al nacer, así como con cáncer de testículos y de riñones. Una investigación llevada a cabo por publicaciones francesas, españolas, italianas y danesas muestra que tan solo el 17% de los envases compostables de comida están por debajo de los umbrales recomendados de sustancias PFAS. Solicitamos que se analizara un total de 16 referencias entre platos, cuencos y pajitas de un solo uso. Y de los 16 objetos, tan solo 3 no contenían ninguna sustancia no deseada. Los compuestos más presentes que encontramos fueron perfluorados, derivados del flúor, derivados del cloro y pesticidas. Para dar una idea de los niveles de contaminación de los derivados del flúor, encontramos entre 490 y 2.800 miligramos por kilo de material. Los estándares daneses, que son los únicos que existen, marcan un umbral de tan solo 20 miligramos. Entre los platos y los cuencos analizados, los hechos de pulpa vegetal estaban todos contaminados con niveles muy elevados. Los niveles no eran tan elevados en los elaborados con hojas de palma. Todo este material, supuestamente desechable, estaba contaminado con numerosas sustancias no deseadas. Esto supone un problema, porque el compost se distribuye en los cultivos, lo que significa que estas sustancias pueden llegar a terminar en los platos del consumidor. Deberíamos evitar la utilización de platos desechables y dejar de emplear sustitutos que no son especialmente recomendables. Constatamos que están llegando al mercado algunos materiales naturales que quizá no sean seguros, pero en este momento nuestro marco, al menos en la Unión Europea, no está al nivel deseado, que es una de las razones por las que es urgente que establezcamos reglas que incluyan también estos materiales, y por eso estamos revisando la legislación. También se escucha hablar de los bioplásticos, productos químicos fabricados a partir de materiales vegetales como el arroz, el maíz, las algas o la remolacha. Sin embargo, a veces contienen polímeros derivados del petróleo. Algunos son biodegradables, pero no todos. Los bioplásticos intentan no utilizar recursos fósiles, sino recursos renovables, con el objetivo de reducir su huella de carbono. Los plásticos biodegradables son plásticos que, al mezclarse con residuos biológicos, es decir, residuos orgánicos, también pueden pasar a integrar el compost. Los plásticos biodegradables o de origen biológico no deberían reemplazar todas las aplicaciones posibles de los plásticos. No es factible ni razonable. Los plásticos biodegradables deberían emplearse tan solo cuando la biodegradabilidad suponga una ventaja. El problema de los bioplásticos es que a menudo contienen muchos más aditivos que los plásticos convencionales. Sí, pero hay alternativas para conferir a los bioplásticos sus propiedades específicas. Esto se obtiene gracias a la mezcla específica, a la combinación de distintos polímeros, más que gracias a los aditivos. En cuanto a los productos compostables, existen certificaciones específicas que van más allá de los estándares ya existentes, pero lamentablemente no son suficientes ni obligatorias. La normativa de compostabilidad exige numerosas pruebas. Por ejemplo, los niveles de metales pesados deben ser muy bajos, mucho más bajos que los que se requieren para otros envases o productos. Y eso se comprueba. También se hace un estudio de ecotoxicidad. Son pruebas adicionales que no se aplican a los envases o a los plásticos convencionales.
El objetivo de los bioplásticos no es resolver los problemas que ocasiona el plástico en el entorno. Si es biodegradable, es un plástico destinado al compostaje. Esto significa que es imprescindible contar con infraestructuras de recogida de residuos orgánicos. Mejorar la gestión de los residuos significa actuar en tierra firme, no tanto limpiando los océanos. En vista de los peligros contra la salud, vale la pena estudiar las soluciones que nos permitirían tratar los desechos y reducir su impacto medioambiental. Cuando hablamos de transformar residuos en energía, nos referimos ante todo a grandes plantas incineradoras que son muy costosas y no muy rentables. Viajar por todo el mundo con el objetivo de analizar y comprender a fondo las fuentes de contaminación, los vertederos de plástico, los circuitos de selección y recogida, permite descubrir soluciones realistas adaptadas a situaciones reales. Una de esas soluciones potenciales es una tecnología prometedora llamada pirólisis, que descompone las moléculas de plástico sin quemarlas y a continuación las transforma en un gas de síntesis o en aceite, que puede ser empleado para la producción de carburante, de electricidad o incluso para formar nuevos polímeros. Estas tecnologías están en fase experimental, por lo que hay que mejorarlas hasta que ganen en fiabilidad. Sin embargo, su capacidad para integrarse en unidades pequeñas y medianas permitiría ofrecer soluciones locales de tratamiento de residuos, lo que eliminaría el transporte de millones de toneladas de residuos por tierra y por mar. Otra solución industrial que se está desarrollando es la mejora del reciclaje de residuos que contienen PET, deconstruyéndolos, aislando los aditivos y otros materiales y obteniendo el PET de calidad virgen. Es decir, el reciclaje enzimático. La gran cualidad de una enzima es su selectividad. Es un poco como una llave y una cerradura. Esta enzima solamente degradaría el PET. Eso permitiría una selección inicial mucho menos grande, lo que contribuiría a reducir costes y se podría utilizar para materiales complejos. En la actualidad, el mercado del PET representa unos 100 millones de toneladas al año. La tercera parte va dedicada a los envases y los 2/3 restantes a ropa, más en concreto al poliéster. En la actualidad existe un procedimiento llamado termomecánica, que se aplica al 22% de los residuos plásticos de PET, mientras que la solución Carbios trata el 100% del mercado de los residuos. Hoy día, disponemos de un procedimiento de purificación que nos permite obtener botellas totalmente puras. Y de hecho, los índices de bisfenoles y eftalatos están muy por debajo de los estándares. No obstante, el proceso de fabricación de botellas no ha cambiado, de tal manera que el proceso de Carbios no resuelve las consecuencias de esta botella en la naturaleza ni los problemas de los microplásticos. Estos avances hacia una industria del plástico más ética requerirán años y son incompatibles con la urgencia de la situación actual. Es imprescindible actuar. Tenemos la capacidad de modificar el curso de la historia de manera casi instantánea. Simplemente tenemos que decidir dejar de comprar productos embalados con plástico y reducir nuestro consumo general. Debemos dejar de subestimar el poder que tenemos los consumidores y ponerlo al servicio del medio ambiente. Decidir que la conservación de nuestra salud justifica el convertirnos a la vez en consumidores y actores obligará a los productores a cambiar su forma de operar. Debemos usar el poder de nuestras carteras para adquirir productos más sostenibles, cosas que no estén hechas de plástico. Habría que actuar hacia arriba, no tener residuos plásticos ya sería todo un logro. Pero de la teoría a la práctica todavía hay un gran trecho. Fabricar un envase que diga, este envase utiliza menos plástico, debería comprarlo, es un buen argumento. El problema es que al final el consumidor busca algo cuyo aspecto le llame la atención y por desgracia no hay mucha gente sensibilizada con la cuestión medioambiental. No obstante, empiezan a aparecer iniciativas en todo el mundo centradas en la venta al por mayor o al peso. Alemania nunca ha dejado de lado la idea del depósito. Los compradores devuelven el 98% de las botellas. Hace 60 años creamos un mundo de consumo desechable. El reto que tenemos hoy pasa por crear una economía circular en la que desaparezca por completo el uso único. Cada marca debe pensar cómo rellenar sus dispensadores. Debemos poner en marcha este bucle de logística inversa
empresa desaparecido hace años y que se está recuperando. Y para ello necesitamos volumen y marcas. Y por encima de todo, necesitamos clientes que participen en este ecosistema del depósito. ¿Hoy las marcas están listas? ¿La gente está preparada? En absoluto, pero hay que ponerse manos a la obra masivamente. Tenemos que cambiar de mentalidad. Creo que analizar el mundo de los envases para que sean retornables y reutilizables es una oportunidad para todos, para nosotros, los distribuidores y para todas las marcas. Se trata de soluciones que inyectan esperanza a medio plazo, que requieren amplias inversiones y esfuerzos de las petroquímicas y de las marcas para afrontar todos los retos de la crisis del plástico. Ahora les toca a los productores mover ficha, pero Danone, Henkel, L'Oréal, Nestlé y Plastic Europe, que representan el 90% de la industria plástica europea, se han negado a concedernos una entrevista para este documental. Preocupante, ¿verdad? Algunas personas quieren hacer extensible el principio de que el que contamina paga a toda la cadena de suministro del plástico. Esto permitiría financiar las infraestructuras imprescindibles para desarrollar una verdadera economía circular. Sería un motor muy potente para reducir el volumen de plásticos utilizados y producirlos más reciclables y menos nocivos. Europa ya está redactando una legislación detallada. El uso de plásticos va de la mano de varios problemas y ahí radica el verdadero reto. A la sociedad le cuesta gestionar los envases y el volumen de ellos. Estamos revisando la legislación referente a los materiales que entran en contacto con los alimentos. El objetivo es alinearnos lo mejor posible con la legislación de los productos químicos. Y en concreto, con la estrategia para la sostenibilidad de los productos químicos. La Comisión está trabajando con el fin de tratar las sustancias más peligrosas. Entre ellas figuran las que alteran el sistema endocrino, que tendrán que afrontar una legislación muy estricta y tan solo se podrán utilizar en casos especiales. Es imprescindible que en el futuro tengamos mayor transparencia y seamos más conscientes de las sustancias que se están empleando. En nuestra evaluación de impacto, también intentaremos que a los Estados miembros les resulte más fácil aplicar la legislación, que dispongan de más información, que puedan actuar con mayor rapidez y que tengan que emplear menos recursos para conseguir esta información. Un mes después de esta grabación, los grupos de presión petroquímicos lograron posponer el plan para prohibir las sustancias perjudiciales para la salud y para el entorno durante al menos 18 meses. Esto bastaría para que incluso la persona más optimista perdiera la esperanza. No cabe duda de que para obtener resultados tangibles necesitamos una legislación universal. Mientras las normas difieran entre países, siempre será posible saltárselas en aras del beneficio y en detrimento del medio ambiente y de la salud. En febrero de 2022, los países miembros de la ONU alcanzaron un acuerdo sobre un programa de negociaciones para desarrollar un tratado internacional vinculante. Cumplir con lo acordado supondría limitar la producción de plásticos, regular su composición y su contaminación durante todo su ciclo de vida. La salud y el aspecto social seguirán en el corazón de los debates, y las consecuencias penales y financieras las sufrirán finalmente los responsables de los terribles desastres que conocemos. En los países de renta baja también necesitan un apoyo mundial en forma de asistencia técnica y financiera que les permita pasar página de la mala gestión de los recursos. Mientras, políticos, empresas y particulares debemos reflexionar sobre nuestras necesidades esenciales y cuestionar nuestra relación con el plástico, sobre todo por sus graves consecuencias para la salud. Favorecer nuevos modelos de consumo y distribución, apostar por la longevidad de los productos y por su reutilización parece algo ineludible.
La mejor alternativa para los envases de comida es la ausencia de envases de comida. Eso significa cambiar por completo el diseño de los modelos de negocio e incluso cambiar los tipos de productos que consumimos. Creo que lo mejor que puede hacer la gente por su propia salud es consumir menos alimentos procesados y consumir más producto local, que a menudo son alimentos que apenas requieren embalaje. Creo que los plásticos podrían tener futuro si pudiésemos concentrarnos en los de mayor calidad, en los plásticos seguros, los que no tienen productos químicos peligrosos, evitando así los más baratos y de un solo uso. No es algo totalmente imposible, pero tiene que haber una voluntad real y se debe aceptar, por ejemplo, que quizá el precio podría ser más alto. En la década de los 50, con la llegada del plástico, creíamos haber creado un mundo ideal. No supimos prever nuestra adicción al plástico, sus consecuencias en la salud y su ciclo de vida. Centrar la atención y la reflexión colectiva y, por lo tanto, la legislación en la conservación de nuestra salud y en la del medio ambiente contribuiría a invertir el curso del proceso que vivimos y a garantizar a las futuras generaciones un mundo de posibilidades. ¡No arrojes plástico al océano!